gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Aquí estamos en Santiago. Está un día demasiado extraño. Está como nublado, hace calor, que después hace frío. Sí. ¿Cómo están ustedes? ¿De dónde están? ¿Desde sus casas? ¿Desde el colegio? ¿Universidad? ¿Cualquier parte? Cuéntame. Fer Jorgensen, estuve pendiente del chat. Yo fui la y escribí desde el loading de Puntaje Nacional, así que lo estoy observando a todos. A todos. Puente Alto, desde su casa, San Bernardo, La Reina, de Temuco, saludos para Temuco y Antofagasta también, de Narnia, saludos a Narnia también, Peñaflor, Vicuña, Valdivia, Maipú, Peñaflor, La Granja, Calama, Maipú, Peñaflor, Independencia, Santiago, desde muchas partes. Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. Que la clase de la semana pasada haya estado bien y que hayan estudiado, por último, hayan visto, repasado la materia. Tuvimos un pequeño percance técnico antes de empezar, por eso partimos unos minutos atrasados. Y quiero aprovechar de darle la bienvenida a todos aquellos que no habían estado la semana pasada. Así que hoy día, como tenemos nuestro PowerPoint de esta semana, vamos a seguir con los modelos atómicos de la materia, pero ahora abordaremos los números cuánticos y la tabla periódica. Los números cuánticos provienen desde la última teoría que hablamos la semana pasada, que era la teoría del modelo atómico de modelo cuántico, ¿ya? Los números cuánticos, chiquillos, un momentito, los números cuánticos se encargan de identificar y describir el comportamiento del electrón. ¿No ven que hablamos la semana pasada que el modelo mecánico cuántico decía que el electrón no se sabía dónde estaba, no tenía un movimiento fijo que giraba alrededor de nuestro núcleo? Entonces, los científicos que se encargaron de descubrir o de hablar del modelo mecánico cuántico trataron de caracterizar la posición un poco. No es nada muy exacto, pero trataron de decir para poder estudiar mejor los números cuánticos. Y por ello ejemplificaron 4 números cuánticos. Tenemos el número cuántico principal, el número cuántico secundario o azimutal, el número cuántico magnético y el número cuántico del spin. Lo que vamos a hacer hoy día, chiquillos, vamos a hablar de cada uno de estos números cuánticos y vamos a ver cómo se utilizan, cómo se usan dentro de la química, ¿ya? Entonces vamos a partir con nuestro primer número cuántico, que es el número cuántico principal. Como dice el PowerPoint, informa sobre el nivel energético en donde se pueden encontrar los electrones. Y se conocen 7 niveles y van desde el 1 al 7, aumentando de nivel. Pregunta para los que estaban la semana pasada y vieron el video de la clase de teoría atómica. ¿Por qué aumenta el nivel de energía en los orbitales? Mientras. Vamos a esperar un momentito para que me respondan. Si es que se acuerdan, por favor, díganme que se acuerdan. ¿Sí? Nicolás Antonio, por la cercanía y lejanía del núcleo. Perfecto.
Acuérdense que mientras más cercano al núcleo estén los orbitales, menor energía van a tener. ¿Ya? Dead Note, sí, para la estabilización. Perfecto. Lo bueno es que estaban poniendo atención y se acordaban de lo que hablamos la semana pasada. Porque están alejados del núcleo y se requiere más energía para mantenerlos cerca. Porque se necesita más energía para saltar y alejarse de la atracción del núcleo. Chiquillos, perfecto. Entonces vamos a seguir. Están todos bastante buenas las respuestas. Chiquillos, es súper importante que esto lo recuerden. Cada nivel energético tiene una cierta cantidad de electrones que puede tener. Y esta cantidad de electrones va por la fórmula 2n al cuadrado. Por ejemplo, en el nivel 1, la cantidad de electrones que se pueden tener son 2. 2 por 1 al cuadrado son 2. Vamos al segundo nivel, nivel 2. Sería 2 al cuadrado serían 4. 4 por 2, 8. Entonces el nivel 2 puede tener como máximo 8 electrones en su órbita. Y así sucesivamente vamos avanzando hasta llegar a 7. 7 al cuadrado son 49. 49 por 2, 8, 158 me parece. No estoy muy segura. Si alguien me puede corregir. 98. Harto. Sí, Gertilugia. Harto. Son muchos electrones. Son 98. Gracias, chiquillos. 98. Sí, gracias, chiquillos. Soy súper mala para las matemáticas, así que voy a requerir todo esto de su ayuda a medida que vamos avanzando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el número cuántico principal? El número cuántico principal informa el nivel energético en donde se encuentran nuestros electrones. ¿Ya? Vamos al segundo número cuántico, que es el número cuántico secundario o azimutal. El número cuántico secundario, chiquillos, determina la cantidad de orbitales que hay en cada nivel energético. ¿Ya? Considerando que las órbitas son el espacio donde se pueden encontrar, es la mayor probabilidad de encontrar a los electrones. Y existen 4 tipos de orbitales y se identifican con números y con letras. Con letras se identifican como S, P, D y F. ¿Ya? Y también aquí hay una fórmula súper importante, chiquillos, que el número de orbitales es igual a 2 por el número cuántico secundario más 1. Fer Jordinson. Sí, aún hay esperanza en que te vaya un poco mal en matemáticas, siempre hay esperanza. Nunca pierdas la esperanza, chiquillos. Entonces ahora vamos a analizar o vamos a ver los tipos de orbitales S, P, D y F. Tenemos aquí el orbital S, que tiene un número cuántico secundario igual a 0. Con la fórmula anterior, que era 2 por el número cuántico secundario más 1, podemos ver la cantidad de orbitales. Sería 2 por 0, 0, más 1, 1. Y aquí está la representación gráfica del orbital S, donde solamente existe un orbital que tiene una forma esférica. ¿Ya? Después tenemos el orbital P, que tiene un número cuántico igual a 1. La cantidad de orbitales son 3, recuerden. 2 por el número cuántico secundario más 1. Sería 2 por 1, 2, más 1 son 3. Y aquí tenemos la representación gráfica para el número cuántico, para el orbital P, donde tenemos nuestro orbital P en el eje X, nuestro orbital P en el eje Z y nuestro orbital P en el eje Y. Después tenemos el orbital D, que tiene un número cuántico igual a 2. La cantidad de orbitales, otra vez, son 2 por el número cuántico secundario más 1. Sería 5. Y aquí tenemos las 5 representaciones para el orbital D. Aquí están las 5. Todo esto, chiquillos, como bien tridimensional. Después tenemos por último el orbital F, que tiene un número cuántico secundario igual a 3. Existen 7 orbitales para D.
Y aquí está cada una de sus representaciones gráficas. Tenemos ahí para que las vean, las visualicen, ¿ya? Pero para que andar bien, así como bien siendo malvada, esto es solamente para que se hagan una idea en dónde se encuentran los electrones, ¿ya? Chiquillos, hasta aquí. Esto que hemos hablado del número cuántico principal y el número cuántico secundario. ¿Hay alguna duda? Antes de avanzar al siguiente número cuántico. ¿No? 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 Qué bueno, chiquillos, que no tengan dudas. Cosme fulanito, los dibujitos representan la representación gráfica de los orbitales que hay para los suborbitales que hay para los orbitales. Por ejemplo, para el orbital F tenemos 7 representaciones distintas para los orbitales. Nicolás Antonio, ¿es necesario aprenderse la representación de los dibujitos? No, no es necesario. Es como para que se hagan una idea, para que no es como que yo les diga, ya, hay 7. No, es para que ustedes sepan por qué hay 7. Porque tienen 7 orientaciones espaciales distintas. ¿Ya? Después tenemos, seguimos con el número cuántico secundario, que para cada suborbital hay como máximo 2 electrones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ver cuántos electrones hay por orbital? Existe una fórmula, que es la cantidad de orbitales por 2. Entonces, nuestro orbital S tiene solamente un suborbital, que era el circulito. Entonces, 1 por 2 son 2. El orbital S tiene que tener como máximo 2 electrones. Nunca más. Puede haber menos, pero nunca más de 2 electrones para S. Después tenemos el orbital P. En el orbital P, que tiene 3 suborbitales, tenemos 2 por 3 son 6. En el orbital P hay 6 electrones, nunca más de 6. Para el orbital D, que tiene 5 suborbitales, tenemos 10 electrones. Y para el orbital F hay 14 electrones. ¿Sí? Entonces, eso, chiquillos, esto es la cantidad de electrones que puede haber como máximo para suborbital. Es súper importante que ustedes lo recuerden. Nunca pueden olvidarlo, ¿ya? Porque nunca un orbital S va a tener más de 2. El orbital P nunca más de 6. El orbital D nunca más de 10. Y el orbital F nunca más de 14. ¿Ya? No lo olviden, chiquillos, por favor. No lo olviden. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna otra duda? Aprovechen, chiquillos. Aprovechen de preguntar. Todo lo que tengan dudas, todo. ¿No? Lana del Rey, qué bueno. Jorge Mauricio, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos configuración electrónica, pero lo vamos a ver. ¿Ya? Sigamos con los números cuánticos, el número cuántico magnético. El número cuántico magnético corresponde a la orientación espacial de cada orbital y va del valor desde el menos L pasando por el 0 al más L. ¿Ya? Lo voy a explicar con calma. Por ejemplo, vamos a ver el número cuántico magnético para el orbital S. El número cuántico secundario para S es 0, ¿cierto? Entonces, él tiene solamente un valor. Y al tener un solo valor, podemos decir que tiene una orientación espacial distinta. Vamos ahora para el orbital P, que tiene L igual 1. Entonces, para ver el número cuántico magnético para el orbital P, vamos desde el menos 1, 0, más 1. Eso quiere decir que tenemos 3 orientaciones espaciales distintas. Menos 1, 0 y más 1. Cris Castillo, brillante. Eso es, menos 1, 0 y más 1. Después tenemos el número cuántico para D, que es 2, que sería menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Eso quiere decir que tiene 5 orientaciones espaciales distintas. Cada uno de estos números corresponde a una orientación espacial. ¿Ya? Y por último tenemos el orbital F, que es 3. Que vamos desde
menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Dante, ¿ese? Perfecto. Sí, exacto. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Por eso, cuando vimos en delante las representaciones, estas representaciones de aquí, por eso son diferentes, porque son orientaciones espaciales distintas. Entonces aquí tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Jorge Mauricio, ¿ese no hay número cuántico magnético entonces? Sí hay. 0, que el número cuántico secundario es 0, entonces 0 es una orientación espacial distinta. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Quedó claro o vuelvo a explicar lo de los números cuánticos secundarios? ¿Quedó claro? ¿Claro? ¿Sí? Ah, lo explico de nuevo. Lo explico otra vez. Entonces, el número cuántico magnético corresponde a la orientación espacial de los suborbitales. Y es para ver cuántas orientaciones espaciales tienen estos suborbitales, tenemos que ver la fórmula que dice en el PowerPoint, que es m es igual a menos L pasando por el 0 al más L. Entonces, vamos a repetir lo que vimos recién y vamos a verlo con los números cuánticos que ya habíamos revisado anteriormente. Tenemos nuestro número cuántico secundario para S, que es 0, ¿cierto? Entonces, el número cuántico magnético, como es 0, no puede ir desde el menos L al más L, es solo 0. Y 0 es una orientación espacial distinta, que es esta. ¿Ya? Después tenemos, para P, que tenemos un número cuántico secundario igual a 1. Entonces sería menos 1, 0, más 1. ¿Ya? Después seguimos con D, que tiene un número cuántico secundario igual a 2, que va desde el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y por último, seguimos con el orbital F, que tiene número cuántico igual a 3, que va desde el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Repito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Hasta aquí. ¿Quedó un poco más claro? Jorge Mauricio, si en el D hay 7, entonces, número cuántico magnético es 1, sí, puede haber uno con un número cuántico magnético igual a 1. Aileen 77, el principal es el número cuántico principal, ¿preguntas tú? Si es el número cuántico principal es el nivel energético en donde se encuentran los electrones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, veo muchos sí, sí. De nada, Aileen. ¿Sí? Para el número cuántico magnético, sí, solo se utiliza el número cuántico secundario Cosme Fulanito. Javier Rojas, ¿podrían hacer la clase un poco más tarde? No, la clase de química solo es de un cuarto para las 5 hasta las 6 o un cuarto. Pero siempre subo los videos a YouTube para que puedas verlo después. Juan Correra, ¿y los orbitales dónde se encuentran? Los orbitales se encuentran alrededor del núcleo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el modelo mecánico cuántico dijimos que se diferenciaba al modelo atómico de Bohr? Porque en el modelo mecánico cuántico no habían orbitales circulares, sino que estos orbitales se encontraban alrededor de nuestro núcleo. ¿Ya? El número cuántico secundario indica la forma del orbital. Catherine, sí, podría decirse que sí indica la forma de nuestro orbital. Ya. ¿Y dónde están los quarks, leptones y ese tipo de cosas? Saxar, bueno, tu nombre, Saxar, no cacho cómo leerlo después. Ellos se encuentran, a ver, lo que estamos hablando nosotros netamente son solo los electrones. Los quarks, leptones y ese tipo de cosas se encuentran también en
espacio donde se encuentran los electrones, pero es un poco más complejo que no necesitan verlo para dar la PSU. Eso pueden ver cuando tengan un curso de física avanzada en la universidad. Más adelante, cuando todos entren a la universidad, porque les tengo fe a todos ustedes. Repito, Ava Lele. Los orbitales son S, P, D y F. Y los suborbitales son la cantidad de orientaciones distintas, por decirlo así, de cada suborbital. ¿Ya? Profe, PX, PY, PZ más A. Eso, chiquillos, ya, eso lo pensaba ver más adelante, pero ahora que estamos hablando de los orbitales lo vamos a ver al tiro. El orbital P, igual que el orbital S, dentro de las configuraciones electrónicas siempre son los que más se utilizan, porque nunca se ocupan configuraciones electrónicas que tengan orbitales D o orbitales F. Entonces, para diferenciar los orbitales, cada suborbital de P, se van a identificar como PX, porque el orbital está en el eje X, PZ, porque el orbital está en el eje Z, y PI, para indicar que el orbital está en el eje Y. ¿Sí? Hasta aquí. Pues quedó un poco más claro lo del X, Y y Z. ¿Sí? ¿Ahora todo calza? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Clarito como el agua? Sí, perfecto. Qué bueno. Entonces vamos a seguir hablando de los números cuánticos y vamos a ir al último número cuántico, que es el número cuántico del speed. Antes, Ava Lele 95, X, Y y Z es lo mismo que menos 1, 0 y más 1. Sí. X, Y y Z, menos 1, 0 más 1. ¿Ya? ¿Sí? Sí, chiquillos, esta materia, uno cuando es como la vida es terrible, cuando no al colegio la vida es terrible, es todo difícil. No, chiquillos, esta materia no es tan difícil, ¿ya? Solo tienen que tener la mente abierta y entender lo que se está mirando, porque no es tan difícil, ¿ya? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver ahora, vamos a el último número cuántico, que es el número cuántico del speed, que es el electrón. Uno cuando mira un electrón es como una pelotita, chiquitita, y esto puede tener giros de rotación, puede rotar en sí mismo como la Tierra alrededor, no es la Tierra alrededor del Sol, como la Tierra gira en sí mismo. Y tiene dos tipos de giros: horario, o sea, a favor de las manillas del reloj, y antihorario, que es en contra de las manillas del reloj. Y aquí tenemos una representación. Entonces, cuando gira en contra de las manillas del reloj, en sentido antihorario, tiene un spin de más 1/2. Y cuando gira a favor de las manillas del reloj, tiene un número cuántico del spin de menos 1/2. Por conversión, cuando veamos configuración electrónica, en un ratito más, siempre el primer electrón, el primero que entre al orbital, va a tener un spin de más 1/2. Siempre, chiquillos, siempre va a tener más 1/2. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, chiquillos? No. Veo muchos no. ¿No? Entonces, vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora, antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto de los números cuánticos. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño resumen para los que llegaron atrasados.
Entonces vamos a vamos a retroceder un poquito y vamos a hacer ahí. Pero antes, chiquillos, antes. Oh, se me perdió el mouse. Antes, si te gusta el mundo de las áreas científicas, biotecnología puede ser lo tuyo. En la Escuela de Biotecnología de la U Mayor podrás estudiar en el Centro de Genómica y Bioinformática, que contiene equipamiento de última generación para la investigación científica. Toma una decisión de futuro y postura biotecnología en Universidad Mayor. Más información en umayor.cl. ¿Ya? Entonces, genómica, sí. Perdón, una cuestión que me trabé. ¿Ya? Vamos a ver otra vez nuestro número cuántico, números cuánticos. Tenemos el número cuántico principal, que informa que él nos dice el nivel energético en donde está nuestro electrón, ¿ya? Siempre, chiquillos, el número cuántico principal es donde se encuentra el electrón, nivel energético, ¿ya? Después, recuerden esta formulita de aquí, el 2n cuadrado, en donde este número, esta fórmula nos dice cuántos electrones como máximo pueden haber por orbital. Entonces, en el orbital 1 tenemos 2 por 1 al cuadrado igual 2. Después, en el nivel energético 2 tenemos 2 por 2 al cuadrado, que es igual a 8. Después, 3 por 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. Y así sucesivamente, ¿ya? Después teníamos el número cuántico secundario, que indica los orbitales que tiene nuestro átomo. Y estos orbitales están definidos por números y por letras. El número cuántico principal va del 0, 1, 2 y 3. Sí, 0, 1, 2 y 3. Y a estos 4 números se le entrega un nombre o una letra, que es S, P, D y F. ¿Ya? También, con esta información podemos ver cuántos suborbitales hay en cada orbital. Entonces, tenemos el orbital S, que tiene un número cuántico secundario igual a 0. Eso quiere decir, con la fórmula 2 por el número cuántico secundario más 1, tenemos un número cuántico igual a 1, a 0, y tenemos un suborbital, que es esta representación de acá. Después tenemos nuestro orbital P, que tiene un número cuántico secundario igual a 1, y si lo vemos por la fórmula, podemos decir que tiene 3 suborbitales. Cantidad de suborbitales, chiquillos. Me equivoqué al tipearlo, es suborbitales. Donde tenemos un orbital en el eje X, un orbital en el eje Z y un orbital en el eje Y. ¿Ya? Después tenemos el número cuántico para el orbital D, un número cuántico secundario igual a 2. Por la fórmula podemos decir que hay 5 suborbitales. 5. ¿Ya? A ver, 5 suborbitales. Y por último, tenemos el número cuántico secundario igual a 3 para el orbital F, que gracias a la fórmula podemos decir que tiene 7 suborbitales. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Todos con orientaciones espaciales completamente distintas. En un Niki, te voy a decir solo Niki. Sí, en cada suborbital, chiquillos, puede haber como máximo 2 electrones. Como máximo 2 electrones. Después dice, der Kaibe, la configuración electrónica la determina el electrón o el átomo. Como dice Hayori, el electrón. La cantidad de electrones define la configuración electrónica, pero eso lo vamos a ver en un ratito más. ¿Ya? Entonces, como dice aquí,
cada suborbital tiene como máximo 2 electrones. 2 electrones, chiquillos, no se les olvide, cada suborbital 2 electrones. Y dependiendo de la cantidad de suborbitales, va a hacer que nuestro orbital tenga cierta cantidad de electrones. Como el orbital S tiene un solo suborbital, tiene 2 electrones. Como el orbital P tiene 3 suborbitales, cantidad de suborbitales por 2 serían 6. 3 por 2 son 6 para el orbital P. Se pueden encontrar 10 electrones para el orbital D y 14 para el orbital F. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Pero igual este número cuántico es como bien complejo. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿No? Ya, chiquillos. Entonces sigamos avanzando en nuestro super resumen. Una duda. Catherine 4141. Las 10 primeras clases, esta es la segunda, son del módulo común. Las 3 últimas son del módulo electivo. ¿Ya? Rita, ¿se multiplica el suborbital por 2? Sí, para tener la cantidad máxima de electrones por orbital. Javier Rojas, ¿pasarán agua, suelo y aire? Sí, lo vamos a pasar. Pero calma, estamos viendo ahora los átomos. Después vamos a hablar un poco más del medio ambiente. Entonces vamos al número cuántico secundario. Al magnético, que determina la orientación espacial de nuestros suborbitales. Y esto depende del número cuántico secundario. Como dice aquí, va desde el menos L, pasando por el 0, al más L. En donde vamos a hacerlo para los 4 orbitales. 0 tiene un número cuántico secundario S tiene un número cuántico secundario igual a 0. Entonces su número cuántico magnético solamente será 0. O sea que hay una orientación espacial posible para S. Vamos para P. Va desde el menos 1, pasando por el 0, al más 1. Tiene 3 orientaciones espaciales distintas porque tiene 3 números distintos. ¿Ya? Después tenemos D, que tiene un número cuántico secundario igual a 2. Va desde el menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Eso quiere decir que tiene 5 orientaciones espaciales distintas. Y el último es F, que tiene un número cuántico igual a 3. Y su número cuántico magnético sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Después, Jauri, la cantidad máxima de electrones que puede tener un orbital es 32. Un orbital. Me parece que son para el orbital S, que son 28. Ese es el máximo. Ahora, si hablamos como nivel energético, los niveles energéticos pueden tener hasta 98. ¿Ya? Para lo que lo vi, por ejemplo, parece que fue Tuti 95. No es necesario que te aprendas los dibujitos. No, esto es solamente para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, ¿ya? Para que lo puedan mirar, ¿ya? Y vamos por nuestro último número cuántico, que es el número cuántico del spin, que es el giro rotacional del electrón. El electrón tiene 2 sentidos de rotación, que es el horario y es el antihorario. El horario tiene un número cuántico del spin de menos 1/2 y en el sentido horario de más 1/2. Y esto es súper importante, chiquillo. El electrón, cuando entra a nuestro orbital, tiene un número cuántico del spin igual a más 1/2. ¿Ya? Nicolás Antonio. Sí, es lo que acabo de decir. Siempre el primero es más 1/2 y el segundo es menos 1/2. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Quedó un poco más claro? ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro, chiquillos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, chicos, nos vamos a ir a nuestra pregunta desafío gracias a la Universidad Mayor.
Perdón. ¿Qué indican los números cuánticos? Esa es nuestra pregunta de... Ups, perdón. ¿Sí? Perdón, tuvimos un pequeñito problema técnico. Esta es la pregunta de desafío para ahora, chiquillos. ¿Qué indican los números cuánticos? Nos vamos a tomar un pequeñísimo descanso de 10 minutos y en el próximo momento nos vamos a ver configuración electrónica y tabla periódica. En 10 minutos volvemos, chiquillos, vayan a tomar agua, estiren las piernitas y nos vemos en un ratito.
Ya chicos, volvemos a nuestra clase y vamos a responder nuestra pregunta desafío gracias a la Universidad Mayor. ¿Qué indican los números cuánticos? He visto varias respuestas, aparte de las que sacaron de Wikipedia, Yahoo, Google y todas esas cosas, que no está mal que las usen, pero si estamos hablando de los números cuánticos todo este rato, igual podrían, yo esperaría que ustedes lo saquen de lo que ya habíamos hablado. Dice Jorge Mauricio, muestran el lugar y la orientación en la que se puede encontrar un electrón dentro de un átomo. Muy bien. Come fulanito, ubicación, orientación, características energéticas por nivel de energía de los electrones de un átomo. También es una buena respuesta. La probabilidad de la ubicación de un electrón en un átomo. Muy bien. Niveles energéticos, energía suborbitales, orientación espacial y giros de los electrones. Característica del electrón, también. Comportamiento de los electrones, también. Hola Macarena, saludo. Sí, he visto muy buenas respuestas. Y sí, los números cuánticos, más que indicar, ellos se proponen caracterizar al electrón. En qué lugar del átomo se pueden encontrar. En qué nivel, en qué suborbital, cuál es su orientación espacial y qué giro tiene. ¿Ya? Números cuánticos es la ubicación, la orientación en la que se pueden encontrar un electrón dentro de un átomo. Tamaño, forma y orientación de la nube electrónica. Más que de la nube electrónica es del electrón, porque el electrón se encuentra dentro de nuestra nube energética. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado bastante claro lo de los números cuánticos. Y Navita, hola Navita. Y como dice Javier Rojas, no puede haber un electrón con los mismos números cuánticos. Eso sí, eso es correcto, pero lo vamos a ver ahora que veamos configuración electrónica. Si me esperan un cachito. Vamos a seguir con la materia. Vamos a seguir con nuestra materia. Vamos a ver configuración electrónica. Ya, esto necesito que me pongan bastante atención porque esto vuelve un poco más complejo. Yo que he hecho clases en preuniversitario, a los niños que les hago clases les ha costado un poco también esto de la configuración electrónica, así que vamos a irnos más lento para que todos queden bastante claros de cómo se realiza la configuración electrónica. Entonces, la configuración electrónica corresponde a la ubicación de los orbitales en los distintos niveles de energía. ¿Ya? Ubicación de los orbitales en los distintos niveles de energía. En pocas palabras, es cómo se distribuyen los electrones en la nube energética. ¿Ya? Y antes de ponernos a hacer la configuración electrónica, tenemos que revisar los tres principios fundamentales de la configuración electrónica. Que tenemos el principio de relleno o Aufbau, el principio de exclusión de Pauli y el principio de máxima multiplicidad o principio de Hahn. Entonces tenemos el primero, que es el principio de relleno o de Aufbau. También se llama principio de construcción. El principio de construcción se basa en qué orbital entra el electrón al átomo. Siempre, chiquillos, se llenan los que tienen menor energía. Siempre se llenan los que tienen menor energía. Entonces, si un electrón llega a un orbital, a nuestro átomo, siempre va a entrar primero al orbital con nivel energético 1 que el que tiene el 2. ¿Ya? Tamara, ¿también se llama principio de mínima energía? Sí. Avalele, la nube energética es la zona donde hay mayor probabilidad de encontrar a los electrones, o sea, lo que envuelve a nuestro átomo. Sí, Aileen, siempre los electrones se van llenando de menos a más, de menor energía a mayor energía. ¿Ya? Sí, este principio se llama el principio de mínima energía.
Después tenemos el principio de exclusión de Pauli, que dice que en cada suborbital se pueden encontrar como máximo dos electrones, chiquillos, con distinto valor de spin. Repito, principio de exclusión de Pauli, se pueden encontrar como máximo dos electrones por suborbital. ¿Ya? Y por último tenemos el principio de máxima multiplicidad de Hund, que establece que en cada orbital deben existir la mayor cantidad de electrones desapareados posibles. Repito porque me he enredado un poquito. Que en el principio de máxima multiplicidad de Hund debe existir la mayor cantidad de electrones desapareados posibles. ¿Ya? Respondo preguntas. Dano, suborbital y orbital, ¿es lo mismo? No. Los orbitales son S, P, D y F. Y los suborbitales son, por decirlo así, los pequeños orbitales que hay dentro de este orbital, que conforman este orbital. ¿Ya? ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿A qué se refiere Cosme Fulanito? ¿A qué se refiere con desapareados? ¿No ven que en el principio de exclusión de Pauli hablaba que tienen que existir dos electrones con espines diferentes? ¿Cierto? El principio de máxima multiplicidad de Hund dice que por cada suborbital tiene que primero llenarse con todos los con spin más un medios. Y cuando todos los suborbitales de un orbital, es un poco rebuscado, tengan un electrón con spin más un medio, recién ahí vienen a llenar con menos un medio. ¿Ya? ¿Lo explico de nuevo? Por mientras. Tamara, X, Y y Z son suborbitales, sí, son orbitales de P. Ya, voy a volver a explicarlo, a ver, vamos a explicarlo con el orbital P. ¿Ya? Vamos a explicarlo con el orbital P, porque no tengo cómo explicárselos ahora con un dibujito. Para la próxima semana voy a traer una pizarra para mostrárselo con pizarra. No lo voy a olvidar. El orbital P tiene 3 suborbitales, ¿cierto? Entonces, cuando los electrones empiezan a llegar al orbital P, van siempre, por ejemplo, van a ir así. El primer electrón que tiene spin más un medio va a llegar al orbital PX. Después el segundo electrón que tiene que llegar a P va a entrar con spin más un medio ahí. Y el tercer electrón que tiene que llegar con spin más un medio va a llegar a Z. Como ya cada suborbital de P está con solamente un electrón con spin más un medio, podemos decir que se encuentra con su mayor cantidad de electrones desapareados posibles. ¿Ya? Cuando alcance la mayor cantidad de electrones desapareados posibles, entra el electrón con spin menos un medio. Entonces, va a entrar menos un medio al orbital PX, después menos un medio al orbital PY y después menos un medio al orbital PZ. ¿Ya? Hasta aquí, ¿quedó ahora un poco más claro? ¿Lo de la eliminación? ¿Sí? ¿De verdad? Profe, ¿eso entonces el orbital da el giro al electrón o no? No, los orbitales no dan el giro al electrón. El electrón ya viene girando y llega primero con un giro al orbital. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó más claro, chiquillos, ahora? Como había leído por ahí,
Avalele, Han es solo para los más, es solo lo que todos más un medio y luego menos un medio. Sí, siempre primero van a llegar todos los más un medio y cuando ya estén todos los suborbitales con el más un medio, recién van a entrar los menos un medio. ¿Ya? Frank Golden. Que si P tiene 5 electrones y S2 se privilegia el P. A ver, Frank Golden, tu pregunta. Si S tiene 2 y P tiene 5, si necesita entrar otro electrón, siempre se va a privilegiar a P. ¿Por qué? S ya tiene 2 electrones, que es la cantidad máxima de electrones que puede tener. Entonces, como P tiene 5 y su cantidad máxima es 6, él puede acoger a otro electrón para alcanzar su máximo. Es por eso que sí se privilegia a P por sobre S en ese caso. ¿Quedó un poco más claro? Después, Teenager 2000. Y siempre chiquillos va a entrar primero más un medio. Nunca entra menos un medio primero al orbital. Siempre más un medio. ¿Ya? Francisco 2104, ¿el CU es un caso especial? Sí, eso lo vamos a ver un poco más adelante porque es especial. Al igual que el carbono, también es un caso especial de la configuración electrónica. Teenage, profe, pero si llega uno con un giro menos un medio y no lo acepta o no se da el caso. No se da el caso. No. Siempre, chiquillos, va a entrar primero el más un medio. Nunca se da el caso que entre primero menos un medio, porque eso desestabiliza el átomo. ¿Ya? Frank Golden, ya, entendí tu pregunta. Sí. Eso puede pasar, pero no es un fenómeno que se llama hibridación. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante, pero sí, pasa. ¿Explico otra vez lo del más un medio? Chiquillos, no les puedo hacer ejemplo porque necesito una animación para hacer ejemplo. Ya, lo prometo, la próxima vez les traeré una pizarra y les voy a hacer con una pizarra el ejercicio. Lo prometo. ¿Ya? Voy a volver a explicar. Voy a volver a explicar lo del más un medio. Todos los orbitales, vamos a hablar por ejemplo del orbital P, que es el que tiene la menor cantidad de suborbitales después de S. P tiene 3 suborbitales. Siempre al orbital o al suborbital va a entrar primero un electrón con un spin más un medio. Entonces, para el primer suborbital de P entra primero el spin más un medio. Después en el segundo suborbital entra otro electrón con spin más un medio. Y después viene un electrón con un spin más un medio para el tercer suborbital. Como tienen 3 suborbitales y hay un electrón en cada suborbital, podemos decir que tenemos la máxima cantidad de electrones desapareados posibles. Entonces, cuando ya alcanzamos nuestro máximo, empiezan a llegar los electrones con spin menos un medio. Entonces, un electrón menos un medio llega al orbital, el primer suborbital P, un electrón menos un medio entra al segundo suborbital y un electrón con menos un medio llega al tercer suborbital. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Quedó ahora sí un poco más claro el principio de máxima multiplicidad de Hunt? ¿Sí? Ya, perfecto. Creo que así, de configuración electrónica viene un ejemplo. Y después vamos a ver un ejemplo con los números cuánticos para la configuración electrónica. ¿Ya? ¿Sí? Entonces vamos a seguir con nuestra configuración electrónica. Y aquí tenemos el diagrama para la configuración electrónica, de cómo se llena nuestra configuración electrónica. ¿Y cómo se sigue este diagrama? Yo como consejo mío personal, yo creo que igual es importante que se aprendan este diagrama, cómo se hace el diagrama, ¿ya? Entonces,
Y seguimos el orden de las flechas. Primero se llena el orbital 1s. Después se llena el orbital 2s. Después que se llena el orbital 2s, seguimos el orden de la flecha y se llena 2p, 3s. Después 3p, 4s. Después 3d, 4p, 5s. Después 4d, 5p, 6s. Y así sucesivamente siguiendo el orden de las flechas. 4s, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d y 7f. Ese es el orden en el que se tiene que llenar nuestra configuración electrónica, ¿ya? A modo de ejemplo, no de ejemplo en realidad, pero en la PSU yo creo que es muy probable que lleguen solamente configuraciones electrónicas hasta 4p. Ups. ¿Ya? Entonces, chiquillos, siempre sigue. Entonces, tenemos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta aquí, ¿quedó alguna duda de cómo se llenaba la configuración electrónica? Joaco, un ejercicio de 80 electrones. La verdad, yo lo encuentro muy poco probable. Porque piensen, la PSU tiene un tiempo súper reducido, que son 2 horas 40 para la prueba de ciencia. Entonces no pueden pedirles configuraciones electrónicas muy largas porque se pierde mucho tiempo. Entonces yo creo que por eso hasta una configuración electrónica de 4p. No creo que sea como mucho más lo que les van a pedir, ¿ya? Aunque el 4f está antes que el 6p, se llena antes que el p. Sí, es por una cuestión de energía. ¿No ven que hablábamos de los niveles de energía? El 4f se llena primero que el 6p porque tiene menor energía. Por eso. ¿Ya? Entonces. Me raspo un poquito la espalda. Hasta aquí. ¿Quedó alguna duda? Mientras espero que contesten, vamos a seguir. ¿No? No, qué bueno, chiquillos. Sí, ahora vamos a hablar de los tipos de configuración electrónica. Como vi que alguien comentó por ahí, existen varios tipos de configuración electrónica. Existen configuraciones electrónicas que son extendidas, esto es definiendo los suborbitales. Sí, se pueden hacer definiendo los suborbitales. Más abreviada, en donde solamente piden la cantidad total de electrones por orbital, y más abreviado ocupando la configuración electrónica de los gases nobles. Entonces vamos a trabajar con los 3 tipos de configuración electrónica. Michi Abarca, la clase empezaba un cuarto para las 5, pero empezó 10 para las 5. Es una pequeña diferencia. Entonces, el orden creciente ya lo habíamos hablado, que es 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 4p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. Ese es el orden por una cuestión de energía. 1s es el que tiene menor energía y 7p es el que tiene mayor energía, ¿ya? Francisco 2104, octeto, como dice Tamara, es de Lewis, que si no me equivoco, lo vamos a ver de este lunes que viene al otro, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una configuración electrónica para un Z igual a 13 y vamos a ver la configuración electrónica con los números cuánticos. Z, ¿qué es Z? A ver si se acuerdan de lo que vimos la semana pasada. Z, número atómico. Perfecto. Número atómico. Sí. Cuando estamos hablando de elementos en estado neutro, Z va a ser igual a la cantidad de electrones.
¿Ya? Entonces, vamos a ver nuestra configuración electrónica para Z igual 3. Tenemos 1s2, 2s2, porque los orbitales S tienen como máximo 2 electrones. Pasamos a P. 2px2, 2pi2, 2pz2. ¿Ya? Entonces quiere decir que en cada suborbital tenemos 2 electrones. Después tenemos 3s2, porque en ese hay solamente 2 electrones como máximo, y 3px1. Les voy a escribir en el chat cómo es la configuración electrónica abreviada. El signo de exclamación es un 1 por si acaso. Ya, ese sería como lo puse en el chat, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Se fijan que la abreviación del orbital P que está acá, en vez de escribirlo con todos los suborbitales, lo escribí como 2p6. Esa es la primera forma de abreviar, para que no nos quede una configuración electrónica tan extendida. Saxar tiene solamente un electrón desapareado, que es este, 3px1. ¿Por qué? Para que estuviese apareado, tendría que ser con un px2, ¿ya? Solo uno desapareado. Ya, hasta aquí. ¿Hay alguna duda de cómo se hace esta configuración electrónica? Dani Dano, sí, hay una abreviación resumida que la subí en el chat un poquito más arriba, la que está más reducida. ¿Ya? Repito, la abreviación reducida sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Entonces, vamos a ver la configuración electrónica vamos a trabajar con los números cuánticos del último electrón, que en este caso sería el que está en 3px1, ¿cierto? Ya, entonces, tenemos que nuestro número cuántico principal, que es n, es igual a 3. Este número de acá, este 3 de acá, corresponde siempre al número cuántico principal, que es el nivel energético. Después tenemos el número cuántico secundario, que es P. ¿Cuál es el número cuántico que corresponde a P? Es igual a 1. Después tenemos el número cuántico secundario, el número cuántico magnético, que sería menos 1. Porque recuérdense que hay 3 opciones. Menos 1, más 1, menos 1, 0 más 1. X, Y y Z. Como está en X, es menos 1. ¿Ya? Y después tenemos spin más un medio. El primer electrón, chiquillos, siempre entra con spin más un medio. ¿Ya? Esto es súper importante, chiquillos. Nunca 2 electrones van a tener los mismos 4 números cuánticos. Pueden repetir el número cuántico principal, o pueden repetir el número cuántico secundario, o pueden repetir el número cuántico magnético, pero nunca van a tener los 4 números cuánticos iguales. ¿Ya? Nunca. Para el principio de exclusión de Pauli. Brillante. Entonces, chiquillos, a ver si creo que tengo un ejemplo por acá. No. Entonces, chiquillos, a modo de, a ver si ustedes pueden hacerlo ustedes, vamos a ver la configuración electrónica para Z igual 19. Háganlo ustedes y escríbanmela en el chat. ¿Ya?
por mientras ustedes hacen la configuración electrónica para Z igual 19, voy a ir respondiendo a las preguntas que salgan en el chat. Dice Jocelyn, la configuración electrónica no abreviada no se utilizan los gases nobles. En la abreviada, en una de las abreviadas sí, se ocupa gas noble. Ya. Una consulta antes. Iván, X e Y. X, Y y Z corresponden al... ¿En qué lugar del gráfico cartesiano se encuentran los suborbitales? Puede encontrarse, por ejemplo, para P en X, en Y y en Z, o en Z, ¿ya? Science Fans, me gusta tu nombre. M es la ubicación espacial, la orientación espacial de los suborbitales. Por ejemplo, aquí dice que tenemos tres opciones porque el número cuántico magnético está muy ligado al número cuántico secundario, que va desde el menos L pasando por el 0 al más L. Entonces me quedaría para P, que es 1, sería menos 1, 0, más 1. Como son tres suborbitales distintos, menos 1 corresponde a X, 0 corresponde a Y y 1 corresponde a Z. ¿Ya? Perfecto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Perfecto. Brillante. Entonces, ahora, ya que vi algunos, ya que lo vi, entonces ya que algunos ya lo hicieron, y no voy a decirlo si está correcto, quiero que ustedes vean los números cuánticos del electrón, del penúltimo electrón que entró a la órbita. No del último, del penúltimo. Repito, quiero que me den los números cuánticos del penúltimo electrón que entró a la configuración electrónica. Repito, los números cuánticos del penúltimo electrón que entró a la órbita. A ver, ya me van llegando algunas respuestas. N igual 3, L igual 1, M más un medio y S menos un medio. Ya. Ya. ¿Ve que algunos ya lo mandaron? Sí, es porque el penúltimo que entró, voy a copiarles la configuración electrónica. Ya. Voy a escribirle la configuración electrónica en el chat. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Ya? Esa es la configuración electrónica, la acabo de subir al chat. Lo que yo pregunté, los números cuánticos de del penúltimo electrón que entró a nuestro orbital, que es el que está en 3p6. ¿Ya? Entonces, el penúltimo sería el que entró en el orbital 3pi. O sea, tendríamos nuestro número cuántico principal sería 3. Nuestro número cuántico secundario sería 1, porque está en el orbital p. Nuestro número cuántico magnético sería, ya que menos 1 es x, 0 es y z es más 1, nuestro número cuántico magnético sería más un medio. Y como el último que entró tiene spin menos un medio. ¿Ya? Sí. Ahí quedó un poco más clara la explicación de lo que les pedí. A ver, vamos a ver. Lana del Rey. M sería igual a 0 o menos 1. A ver. M, acuérdense que M está muy ligado al número cuántico secundario. En este caso,
nuestro penúltimo electrón entró en el orbital P. P tiene un número cuántico secundario igual a 1. El número cuántico magnético va desde el menos L, pasando por el 0 al más L. Para P sería menos 1, 0 más 1, ¿cierto? Menos 1, 0 más 1. Menos 1 corresponde al suborbital X. 0 corresponde al suborbital Y. Y más 1 al orbital Z. ¿Ya? Como Tamara 2116 lo puso en el chat. Así van los números cuánticos secundarios. ¿Ya? Jaori es otra. Era para un Z igual 19. ¿Ya? Sí, Katherine, es mucho más fácil hacerlo con el diagrama de cajas. ¿Ya? Es mucho más fácil. Pero en este momento no contamos cómo pasarlo con el diagrama de cajas. Voy a tratar de verlo si... A ver, hagamos una cosa, chiquillos. Para la próxima semana, ¿qué tarea? Para todos. Vamos a hacer, yo también lo voy a hacer, y lo voy a traer en un PowerPoint. Vamos a hacer una configuración electrónica para Z igual, déjenme pensar, Z igual 22. No, 22 no. Z igual 30. Vamos a hacerlo con Z igual 30. Y yo les voy a traer esa configuración electrónica con las cajitas, ¿ya? Es como de tarea para mí y para ustedes, ¿ya? Teenage Riot 2000. ¿Qué no entendiste? Mientras. Valele, sí, se puede hacer usando gases nobles, pero eso lo voy a explicar más adelante. O sea, en realidad lo voy a explicar como ahora. Y les voy a explicar para los que no sepan, porque no todos saben cómo se abrevia con gas noble. Ya, pero para que ustedes, como que... Fernanda, L. Acabo de ver que no entendías L. L es el número cuántico secundario, que indica el tipo de orbital con el que estamos trabajando. Entonces, existen 4 números cuánticos secundarios. 0, 1, 2 y 3. Y cada una de estas letras se le asigna una letra. Serían, para 0 es S, para 1 es P, para 2 es D y para 3 es F. Sí, estamos por terminar la clase pronto. ¿Ya? Termina en 5 minutos. Pero antes de que terminemos, el diagrama de cajas lo voy a explicar, ¿ya? La próxima semana, porque nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo. Entonces, hasta aquí, ¿quedó un poco más claro lo que estábamos hablando? ¿Quedó un poco más claro? ¿Sí? Sí, qué bueno. Entonces, antes de pasar a ver lo último para terminar nuestra clase, quería contarles que si ingresas a la U Mayor, accedes inmediatamente a ofertas exclusivas donde podrás acceder a trabajos part-time y full-time que publican diversas empresas solo para los alumnos de pregrado y egresados de la Mayor. Si quieres tener más información, entra a www.umayor.cl/DAE. ¿Ya? Y por último, vamos a hablar lo último, y nos va a quedar una materia pendiente para la próxima semana, y la tarea, que se puede abreviar nuestras configuraciones electrónicas. Y se abrevian a los gases nobles, como habíamos dicho en el antes. Como habíamos dicho en el antes. Vamos a hacer un ejemplo para la configuración del oxígeno. ¿En dónde? El oxígeno en estado neutro tiene Z igual 8. Entonces la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4. El gas noble anterior, según tabla periódica, es el helio, que tiene
un número atómico igual a 2. Entonces, si lo abreviamos, me quedaría, aquí está malo, chiquillo, aquí dice entre paréntesis, quedaría helio, que es He, 2s2, 2p4. Lo voy a escribir en el chat. El helio tiene una configuración electrónica 1s2. Entonces, si vamos a abreviar al oxígeno, la configuración electrónica dice que es del oxígeno, sería igual. ¿A dónde está esto? Así que ya. El oxígeno es igual a helio 2s2 2p4. ¿Ya? Y esa es la forma de abreviarlo, chiquillos. Siempre se abrevia la configuración electrónica más cercana. ¿Ya? Siempre a la más cercana. Por ejemplo, aquí está mal escrito. Aquí está mal escrito porque tenía que ser helio. Lo voy a cambiar para antes que lo suban, lo voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, como ya se nos termina nuestra clase, voy a dejarles dos tareas. Primero, la de la configuración electrónica para Z igual 22, no, mentira, 30. Para Z igual 30. Y quiero que hagan los números cuánticos para el último electrón de su configuración electrónica. ¿Ya? Y tarea, la segunda tarea, quiero que me hagan la configuración electrónica abreviada con los gases nobles para Z igual 12. Oh, transformo un poquito negro. ¿Ya? Para Z igual 12. ¿Ya? Entonces, chiquillos, con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy día. Espero que les haya gustado la clase y que haya quedado un poco más clara esta materia, excepto por el pequeño error que tuvimos del helio, que lo voy a cambiar ahora. La próxima semana vamos a terminar de ver esto. Voy a traer los diagramas de caja, ¿ya? Los diagramas de caja, y vamos a hablar de tabla periódica y propiedades periódicas. Espero que todos tengan una muy linda semana. Nos vemos el próximo lunes de 1/4 para las 5 a las 6, 1/4. Voy a dejar, antes de irme, voy a dejar anotadas las tareas en el chat para que las anoten y las traigan hechas, ¿ya? Que estén todos, besos para todos y que estén súper bien. Nos vemos el próximo lunes. Y